Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre la reserva fraccionaria que utilizan los bancos y que también ha utilizado FTX y vamos a revisar por qué en el caso de FTX no hubo capacidad de corresponder a los que retiraban su capital o los que recomendaban recibir ese dinero o directamente solicitaban recibir ese dinero en una cuenta externa. Recordemos que hay muchas similitudes y muchas diferencias entre un banco y una entidad centralizada en el mundo cripto y vamos a ver qué diferencias existen y por qué es tan importante entender el concepto de reserva fraccionaria que voy a intentar explicar hoy. Estoy en Miami, estoy de viaje, así que no me he traído tanto equipo. A veces viajo y me llevo todo el equipo, pero hoy no es el caso porque son solo unos días y me he traído un micro más ligero y tampoco me he traído la cámara, así que vamos al grano. Vamos a comentar la actualidad y vamos a empezar por la subida de la última hora, de los últimos minutos en el mercado cripto. Vemos a Bitcoin subir un 0,74%, 74 puntos básicos, y Ethereum también subiendo fuerte. En las últimas 24 horas sí que hemos visto caída, por ejemplo en XRP hemos visto una caída del 3%, mientras que en Bitcoin y en Ethereum hemos visto una caída del entorno del 2%. Y todo esto nos lleva a preguntarnos qué está sucediendo en el mercado cripto, qué problema tenemos realmente. Hemos visto quiebras en otros bancos, en otras entidades, por lo tanto vamos a intentar encontrar un común denominador y en este caso el común denominador se llama reserva fraccionaria. Vamos a leer la definición muy rápidamente y vamos a ver qué estaba sucediendo en los bancos y cajas españolas y qué ha sucedido en FTX. Pongo este ejemplo porque muchos están diciendo, no, pero es que el problema es el mundo cripto, el entorno cripto y que utilizan criptoactivos y son muy volátiles. Y vamos al grano, vamos a la cuestión más importante en este caso, que es qué es reserva fraccionaria. La reserva fraccionaria es un sistema bancario que obliga a los bancos, o en este caso a las entidades centralizadas, a mantener una fracción del monto de los depósitos de sus clientes como reserva. Aquí da igual que sea un banco o que sea una institución financiera, porque el concepto más relevante acaba siendo mantener una fracción del monto de los depósitos de sus clientes como reserva. En este caso sería una reserva líquida, que es la siguiente frase, la siguiente línea. Estos pueden mantenerlo como dinero líquido o en forma de activos con elevada liquidez. Al final, el objetivo es que esas reservas sean líquidas. Por lo tanto, puedan liquidar rápidamente o me puedan dar mi dinero lo antes posible. Este concepto ya empieza a tener derivadas. Por ejemplo, podría tener mis reservas en Bitcoin y en Ethereum y por lo tanto cuando me soliciten dólares vender Bitcoin y Ethereum porque hay mucha liquidez. Podría, pero ya estoy dejando de custodiar dólares y estoy custodiando Bitcoin y Ethereum. Por lo tanto, ahí tenemos un riesgo que es lo que le ha acabado sucediendo a FTX, que ha quebrado con gran parte de los balances que sí estaban respaldados, pero cuidado, no es lo mismo estar respaldados a largo plazo que tener un respaldo a corto plazo. Además, si empiezas a tener una retirada masiva de fondos, te descapitalizas y por lo tanto una estructura que podía tener sentido a medio y largo plazo deja de tener sentido. He de decir también, en defensa de FTX, que desarrollaron productos muy brillantes, como por ejemplo las fracciones de las acciones. Sí que es cierto que iban un poco adelantados y que estaban corriendo antes de andar, pero las ideas y los conceptos a nivel de productos que habían desarrollado y conseguido implementar eran muy interesantes, motivo por el cual en su día hice una review del exchange y sigue la review. ¿Vale? No me pagaron nada por esa promoción, simplemente utilicé un enlace de referido de forma voluntaria
y no llegué a ningún acuerdo con ellos, por lo tanto no tengo nada que ocultar. Si alguien quiere más detalles, estoy dispuesto a dárselos. Simplemente deciros que era un exchange que se está utilizando con frecuencia y más después de algunas dudas en torno a Binance, en torno a otros exchanges, y por lo tanto había aglutinado mucho capital FTX, y podemos comparar FTX con Mt. Gox. Por lo tanto, vemos un sistema de reserva fraccionaria, en este caso, que no tenía el respaldo suficiente a corto plazo. Incluso hemos llegado a ver que no había un respaldo sólido ni a medio ni a largo plazo por ese uso abusivo de FTT. Había una serie de restricciones que no permitían esa volatilidad moderada que se estaría buscando en un balance sólido. Siempre que tenemos un balance hay un margen de fluctuación, pero en este caso era una fluctuación muy sospechosa y que no era beneficiosa. Además, vimos que se habían transferido fondos sin haberlo anunciado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ese es el problema a nivel de transparencia. En cuanto a qué predicciones se están planteando, en cuanto a dónde puede estar el suelo, yo considero que en 14.000 podría empezar el suelo, pero aquí nos hablan de 10.000 dólares. Creo que en esa franja puede moverse el precio de Bitcoin y va a depender mucho, por ejemplo, de las políticas de los bancos centrales, de cómo evolucionen ciertos conflictos a nivel macroeconómico y también cómo evolucionen los bancos tradicionales. Porque si los bancos tradicionales siguen sin auditar sus reservas y empiezan a tener estas corridas bancarias, estos corralitos, vamos a ver un efecto contagio en toda la economía, en todo el sistema financiero. Por lo tanto, el mismo problema que hay en FTX existe en los bancos tradicionales, motivo por el cual considero que es muy importante recordar que la reserva fraccionaria es el problema real de la economía y de las finanzas. El hecho de utilizar un encaje de reserva que pueda poner en riesgo la solvencia de una institución financiera acaba siendo un riesgo y también un coste de oportunidad. Por lo tanto, ahí es donde entra el debate de qué reservas se deben mantener para garantizar la solvencia, pero también minimizar el coste de oportunidad. Y ahí es donde entrarían los reguladores a aclarar qué porcentaje de reservas deben mantener las instituciones financieras y en este caso también qué porcentaje de reservas debe mantener un exchange para poder hacer frente a un posible corralito o un posible FTX 2.0. En los próximos días seguiré comentando la actualidad, así que me gustaría que estuvierais suscritos, que me dejarais un comentario y también recordaros que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Por lo tanto, recordemos que la quiebra en el Banco Popular, que es un banco bastante conocido en España, o fue un banco muy conocido en España, estaba también de la mano de cómo se gestiona un banco. Al final tenemos un componente de profesionalidad y empresarialidad que es relevante independientemente de cómo se calculen esas reservas, y aun teniendo reservas también se puede llevar a la quiebra una institución financiera si no se hacen las cosas bien, incluso si se quiebra de forma dolosa o de forma negligente. Todo ello y mucho más lo seguiremos cubriendo aquí en Momentum 3.0 y recordaros que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación y soy asesor financiero, por lo tanto podéis consultarme, podéis preguntarme lo que consideréis oportuno. Aunque nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, ya lo sabéis. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.